Padre José Manangón, querido amigo de hace mucho tiempo, querido y respetado amigo sobre todo, de la educación, en fin. Señor alcalde, sí, Catón Sichos, vamos a estar pronto ahí. Sí. Patricio, compañero Zonal, compañeros, profesores, profesoras del colegio, los padres de familia aquí presentes. Para mí es realmente un honor haber tenido la invitación del padre Manangón para conocer una de sus experiencias. Yo le había hecho hace algún tiempo, como investigador de la educación, algunas entrevistas para sustentar algunas de las investigaciones. Porque ciertamente la experiencia del padre y de ustedes en particular en la práctica son enseñanzas, son experiencias que tienen que ser aprendidas por el país, por el sistema educativo. Hace un momento un medio de comunicación me preguntaba, bueno, ¿y usted que viene acá? Más o menos, ¿para qué viene? Y le he dicho con contundencia, he venido a aprender. He venido a aprender. Y he venido a aprender algo que en la teoría de alguna manera tenemos claro, algo que ya hemos asumido como principal política este momento del Ministerio de Educación. ¿Cuál es esa política? La hemos denominado nueva escuela, pero ese concepto de nueva escuela precisamente está en mucho inspirada en experiencias como la del padre Manangón, como la de su colegio y de otras en general. ¿Cuál es el concepto básico que hemos asumido? La escuela tiene que estar relacionada y dialogando con la comunidad. Hoy eso está asumido por el Ministerio de Educación, está como teoría y efectivamente para mí es de enorme satisfacción ver en la práctica cómo esta relación con la comunidad, con la producción, con las necesidades de la gente, efectivamente se reproducen en conocimientos, en aprendizajes de los estudiantes que hoy nos han expuesto y que van ciertamente conectando en el desarrollo de la cultura y al mismo tiempo en el desarrollo de la producción, en la economía. Partiendo de la economía pequeña, individual, familiar. Eso es lo que nos habían dicho los chicos hace un momento. Y esa es la ruta que tiene que seguir el país para efectivamente tener un cambio profundo en la educación y profundo en la economía y profundo en la cultura, porque la cultura y la economía son finalmente lo mismo, canalizados por la educación. Esto se puede reproducir de una manera gigante. Si queremos efectivamente salir de las circunstancias de ser un país con altos niveles de pobreza, el único camino es la educación. ¿Pero cuál educación? No cualquier educación, sino esta educación precisamente que debe conectar la escuela con la comunidad, con la producción y con la cultura. No hay más. Pueden haber más rutas, por supuesto, pero esta efectivamente es la señal y este momento, con la experiencia que ustedes como colegio, y esto me ha parecido bonito, en un espacio público, no estamos en unas aulas, estamos en un espacio público de la capital de la provincia de Cotopaxi. Ese también es un símbolo. Ese también es un símbolo. Aquí, en el espacio público, la educación está dialogando
con la ciudad, el campo con la ciudad, la ruralidad con la zona urbana. Padre Manangón, nosotros, compañeros y compañeras aquí presentes, hemos asumido, entendiendo el tema de que se debilitó el sistema intercultural bilingüe, como señalaba el compañero profesor, el propio padre de familia que me precedió en la palabra, hay que volver a fortalecerlo. Pero con estos, precisamente con estos aprendizajes. Es necesaria la preservación de la lengua, pero es necesaria la conexión y la energía de esa escuela con lo que ustedes están construyendo. Es necesaria la reapertura de las escuelas que fueron cerradas. Si en el concepto es escuela relacionándose con la comunidad, en la práctica, el Ministerio de Educación ha asumido como su principal programa, apoyado por el presidente de la República, de que vamos a reabrir este año 1000 escuelas rurales en el país, en todas las regiones. ¿Por qué razón? Porque entendimos algo que de manera bien maliciosa se efectuó en años anteriores, que quebrar la escuela, que cerrar las escuelas era afectar básicamente a la comunidad, destruir la comunidad. Por lo tanto, reabrir las escuelas significa reconstituir la comunidad y el tejido social y darle sentido, en este caso, a la acción de esa comunidad, de la acción y perspectivas de esa comunidad a partir de la educación y a partir de la escuela. Porque la escuela y la educación son los instrumentos fundamentales de ese cambio. Ahí se cierra el círculo de esta lógica. Esa estrategia de reapertura de las escuelas tiene que ser apropiada por las propias comunidades. Por eso les hemos dicho, donde se abran las escuelas, el Ministerio de Educación inmediatamente con la colaboración de otros actores va a ingresar. Pero es fundamental que la propia comunidad pida, que se movilice, que diga aquí estamos, y así está pasando en todo el país. Entonces mi apelación, mi motivación a las comunidades, a las organizaciones indígenas y campesinas es: movilícense, defiendan la educación, abramos las escuelas, hagamos una gran minga, porque este no solo es un tema del Ministerio de Educación, es el esfuerzo de las propias comunidades, de las mamás, de las abuelitas, de los papás, de los abuelos, de los propios niños y jóvenes de las comunidades, trabajando por su educación. Pero también estamos invitando, y por eso es extraordinariamente importante, señor alcalde, su presencia acá. Este esfuerzo lo podemos solo hacer en conjunto. Y les estamos diciendo, y a través suyo quiero decirles simbólicamente a todos los alcaldes del país, que si no hay la intervención de los alcaldes, de los prefectos, de los gobiernos locales descentralizados, tampoco va a existir ese impulso necesario para, en primera instancia, reabrir las escuelas, pero después sostener ese esfuerzo, pues. Porque el problema no es solo abrir, el problema es sostener en el tiempo la acción transformadora de la educación. Sostener en el tiempo la acción transformadora de la educación. Y eso solo se da si hay muchos actores involucrados. Por eso hemos convocado, junto a diversos sectores de la sociedad civil, a un gran acuerdo nacional por la educación. Y esa es la idea. Cada escuela que se reabra tendrá precisamente al mismo tiempo ese objetivo. Será un
microacuerdo, un pequeño acuerdo surgido desde la localidad para la construcción precisamente de esa voluntad colectiva para sostener la educación. Y es que solo la educación nos hace personas libres, la buena educación. Y un pueblo libre es un pueblo educado, que no se deja tomar el pelo por nadie. Es el mejor antídoto a la educación contra la opresión, pero también contra el caudillismo, contra el clientelismo, contra la manipulación de la gente. Así entendemos la educación, una educación que libere conciencias, que desate la creatividad como está desatándose con al padre Mandangón al entregarme esos productos entendidos desde la creatividad para desarrollar otro tipo de compromisos y otro tipo de salidas, incluso económicas. No saben cuánta alegría estoy teniendo este momento por ver en la práctica algo que yo también, junto a otros y otras personas en el país, hemos pensado que la educación es importante. Por esto. Y por esto considero, padre Mandangón, que podríamos pensar que, así como lo dije ayer en Cayambe, podemos establecer tal vez un plan piloto para que toda esa inversión en alimentación escolar podamos, con esta creatividad y con la inversión que realice el Estado, crear, reitero, un plan piloto para transformar la alimentación a una alimentación pertinente a las necesidades culturales y que además con esa inversión se desarrolle la productividad de las zonas rurales y de la localidad. Hagámoslo, padre. 2, 3 experiencias de este tipo nos pueden iluminar para ver, porque es muy complejo eso, ¿no? Nos pueden iluminar cómo volverle pertinente a la alimentación escolar, que es de vital importancia para los chicos y chicas, a los niños y las niñas del país. En realidad se pueden hacer una cantidad de cosas simultáneas, positivas. Deseo culminar esta intervención señalando que esta experiencia que ustedes están presentando públicamente en la ciudad de La Tacunga, venida desde las zonas rurales, ilumina no solamente a La Tacunga ni a Cotopaxi, ilumina al país también, por obvias razones. Necesitamos, porque sí se están haciendo en diversas regiones del Ecuador, que estas experiencias innovadoras en educación se presenten y de esas aprender para construir una política pública en educación que efectivamente se sustente en este pensamiento nacional. Y aquí les digo a los compañeros docentes y profesores y profesoras, sin la fuerza de los profesores, con la creatividad que surge de ese compromiso en la formación de los chicos, no habrá cambio en el país tampoco. Por eso le hemos dicho desde este ministerio que tenemos que revalorar socialmente la profesión docente, dándole la posibilidad precisamente para que desarrolle esa creatividad. El día lunes ya públicamente vamos a anunciar al país que el Ser Maestro 6 va a tener continuidad, beneficiando a 15,000 docentes en el Ecuador ya con sus nombramientos definitivos. Paso a pasito estamos dando señales importantes al sector docente para, no solo en el discurso, sino en la práctica y en las políticas, decirle que es importante su accionar. Pero los docentes deben cobrar en la práctica, en las aulas, con la preparación de sus clases,
con la cercanía afectiva hacia, sus alumnos, precisamente con esa práctica revalorar el papel, el rol, el significado de los docentes. Esa también es otra meta que nos hemos planteado. Muchas gracias, Padre Manangón, Padre Pepito, muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado y me llevo la chompa. El gobierno de todos.